Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Centro Empresarial de Arona, Las Galletas, donde se desarrolla el programa de actividades para el fomento de la innovación empresarial en el municipio de Arona, R-Innova 2024-2026, que es fruto de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de este municipio de Arona y la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Todo desde la plataforma Arona Emprende del área de promoción del ayuntamiento. Dentro de la acción La Opinión del Experto vamos a realizar hoy la cuarta de las 5 entrevistas que están previstas y que ustedes pueden ver a través de los canales de YouTube tanto del Ayuntamiento de Arona como de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Y hoy vamos a tener una charla con Roberto Morel de ASM Consultores de Negocio para hablar sobre el emprendimiento y las oportunidades de negocio. Los saludamos ya. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días, Patricia. Bueno, lo primero que queríamos especificar y explicar es qué diferencia hay entre alguien que emprende un negocio, que inicia una empresa, que se plantea lanzar su proyecto o mejorarlo, porque muchas veces ya tenemos una idea de proyecto pero vemos que no está funcionando bien, y un trabajador que decide ya no trabajar por cuenta ajena, sino por cuenta propia, ¿no? Hay diferencias entre el autoempleo y el emprendimiento, ¿verdad? Por supuesto, es decir, y además este es un error muchas veces repetido, ¿no? De considerar que el emprendimiento y el autoempleo son algo similar, ¿no? No tienen nada que ver. O sea, el autoempleo, pues como tú comentas, al final tiene que ver con el desarrollo profesional del propio trabajador que, bueno, ahora prefiere lanzarse a un proyecto de manera individual que, digamos, seguir estando por cuenta ajena, muchas veces motivado por muchísimos factores, porque ha perdido el empleo o porque el propio desarrollo profesional pues, te lleva hasta un nivel de madurez que merece la pena dar ese salto. Los motivos son infinitos, cada persona tiene su propio motivo. El emprendimiento es diferente, el emprendimiento y especialmente el emprendimiento innovador, ¿no? Ese adjetivo que siempre se junta al emprendimiento, tiene que ver más con un proceso, digamos, a muy largo plazo, que conlleva un cierto riesgo, que implica generar una empresa, generar empleo, generar nueva actividad económica. Tiene connotaciones bastante diferentes a lo que sería el del autoempleo, el del trabajador, que no tiene nada que ver porque quizás la confusión viene ahí, ¿no? Es decir, yo puedo generar mi propio empleo, o sea, poner en marcha un proyecto de autoempleo y tener trabajadores a mi cuenta. O sea, yo puedo ser pues, autónomo y tener trabajadores contratados conmigo porque, bueno, pues mi proyecto profesional pues requiere, digamos, ir incorporando personas. Pero el emprendimiento, digamos, desde el punto de vista empresarial, tiene en mente, digamos, otras características que tienen más que ver con el propio desarrollo de un nuevo proceso de negocio, una nueva actividad económica, a medio y largo plazo. No está pensando exclusivamente pues, en resolver cuestiones más de operativas, sino más, digamos, de carácter estratégico, incluso para el propio emprendedor. Has empleado un término que yo creo que es clave, que es el de innovación. Ustedes en ACM Consultores de Negocios son expertos precisamente o están especializados en la innovación. Ser innovador implica ser puntero en nuevas tecnologías, introducir nuevas tecnologías, nuevos sistemas de comunicación, ¿o estamos hablando de otra cosa? A ver, la innovación tiene su origen o parte, digamos, en cierta medida de una disrupción tecnológica, un cambio tecnológico, ¿no? O sea, originalmente, pero no solo se circunscribe al ámbito de la tecnología. Estamos hablando, cuando hablamos de innovación, hablamos de un cambio digamos, de paradigma o de forma de operar respecto a lo que se viene haciendo en el mercado, ¿vale? Una innovación puede estar muy enfocado al ámbito comercial. Oye, la forma en que yo digamos, capto mis nuevos clientes, cómo vendo, cómo accedo a los mercados, cómo abro nuevas oportunidades en nuevos territorios. Vale, ahí hay una innovación que está más cerca del ámbito comercial. Hay innovación desde el punto de vista organizativo, de los procesos de trabajo interno, y hay otra innovación que tiene que ver exclusivamente con un cambio, digamos, en la tecnología que yo aplico para generar nuevos productos, nuevos servicios, ¿vale? Pero innovación al final es generar, o sea, hacer una actividad nueva respecto a lo que ya se venía haciendo, que tenga un cierto éxito en el mercado. Si digamos no tenemos éxito en el mercado, eso pues puede ser aplicar una novedad que al final pues igual no tiene el éxito que
que tú pretendías, ¿no? En innovación siempre está vinculado a que eso tenga algún resultado positivo desde el punto de vista de la cuenta de resultados. ¿Y de dónde hay que partir, no? Porque normalmente estos proyectos empiezan con una ilusión, con una idea, pero claro, ¿cómo se materializa? Me imagino que hay que pedir asesoramiento, hay que también pararse a pensar un poco cómo empezamos, ¿no? Porque muchas veces esa ilusión puede acabar luego en fracaso. A ver, sin duda. Es decir, volvemos otra vez al paso a lo que hablábamos antes. La innovación tiene que estar basado en un elemento que te diferencie del resto. Y esa base normalmente es el conocimiento, las capacidades que tú tengas, el conocimiento técnico, el conocimiento del mercado, el conocimiento de, pues, bueno, digamos, de tu propio entorno para poder hacer algo diferente a lo que ya se venía haciendo. Entonces, partiendo de que el conocimiento es la base, a partir de ahí, para poner en marcha un proyecto innovador, que además supone un riesgo empresarial, un riesgo para el propio emprendedor, pues bueno, hay que tener como mínimo bien pensado lo que se quiere hacer, establecer bien una pequeña estrategia, tampoco hace falta que sea un estudio estratégico muy sesudo, pero sí por lo menos tener un foco puesto hacia dónde quiero dirigir mi negocio, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y como mínimo unos cuantos números. Hay que hacer un mínimo de análisis de, oye, los costes, hay que analizar un poquito de dónde podrían venir los ingresos, hay que hacer algunas simulaciones para intentar entender qué puede ocurrir si, porque el sí va a ocurrir, es decir, lo que yo tengo pensado que se produzca en los siguientes 1 o 2 años seguramente no se parece en nada a lo que finalmente ocurra. Las peores, digamos, previsiones que yo tenga seguramente se cumplirán y se multiplicarán por 2 y por 3. Vale, lo importante no es, digamos, que las cosas pueden ir de manera parecida o muy distintas a lo que yo tenía previsto. La cuestión está en, oye, tener cintura suficiente para poder irse adaptando al camino y sobre todo ir analizando qué es lo que va ocurriendo en el camino. El proceso de emprendimiento es un proceso que no acaba nunca, es decir, uno empieza un nuevo proyecto empresarial y el nuevo proyecto empresarial todos los días tiene dificultades, ¿no? Tiene retos, hay que tomar decisiones a muy corto plazo, pero sin perder el objetivo, digamos, del medio y largo plazo. Por eso es importante, digamos, tener una estrategia o por lo menos tener un plan. Para nosotros, y además siempre lo decimos en todos nuestros asesoramientos, siempre le planteamos que todo el mundo tenga una hoja de ruta, ¿vale? Que uno se desvía, sin duda, pero lo importante es que esa desviación no te descentre del foco donde tienes que ir. ¿Y a quién hay que acudir para diseñar esa hoja de ruta? Tanto si empezamos un negocio como si ya estamos en él y estamos viendo que empieza a hacer aguas, que empezamos a tener problemas graves realmente para mantenerlo y no sabemos por dónde ir, por dónde tirar, ¿no? A ver, hay muchos tipos de ayudas, hay muchos digamos, agentes dentro del mercado que te pueden ayudar. Hay servicios de asesoría asociados a las cámaras de comercio, a las confederaciones empresariales, a los distintos agentes del sector público y privado que te pueden ayudar, pero también hay consultoras que se dedican a esto, hay asesores. Es decir, la cuestión es acompañarse y buscarse una compañía que de alguna manera te ayude a tener un cierto respaldo. Si no sabes de algo, o sea, tampoco hace falta ser especialista en la gestión empresarial, tampoco hace falta ser especialista en estrategia. Yo creo que si sabes de tu sector, eres un buen profesional, bueno, lo demás siempre se puede buscar, ¿no? Y yo creo que es recomendable rodearse de buenos partners. Acabas de mencionar algo que también me parece fundamental, que es saber de lo que estamos hablando, conocer el producto, lo que vamos a vender o en este caso, cuál es el negocio que vamos a emprender. Hay que buscar siempre algo que no se haya hecho antes, porque muchas veces quizá el error es ese, lo que ya se ha hecho antes puede tener también éxito si lo hacemos de manera distinta y lo vendemos bien. Es que, a ver, esto es complicado, es decir, buscar algo que no se haya hecho antes, que el mundo es muy grande, alguien ha hecho algo siempre similar a lo que estás similar, haciendo. ¿no? Es decir, quizás lo que uno tiene que estar es muy atento a lo que el mercado está demandando. A ver, quizás en el ámbito del autoempleo sea menos natural o sea más habitual, perdón, el que tú estés muy pegado a la realidad del mercado y por tanto
estás viendo que digamos, tus clientes te están demandando y tú estás pudiendo adaptarte. En el ámbito del emprendimiento innovador, como normalmente y especialmente en todo aquel que tiene que ver con cambios disruptivos, nuevos productos, nuevos procesos, donde el emprendedor siempre quiere tener el mejor producto posible para venderlo, se pierde la perspectiva de que lo importante es vender. En todo emprendimiento, en todo proceso, en todo proyecto empresarial, lo importante es vender. Que mi producto no es perfecto, hay que vender. Hay que acercarse, hay que pegarse al mercado, porque el mercado es el que me va a decir realmente qué es lo que va a requerir de mí, o sea, de mi empresa. Yo puedo tener un producto, un servicio pensado y muy bien pensado, fruto de mi experiencia, de mis conocimientos, pero la realidad es la que me va a ir colocando en donde realmente yo pueda tener algún valor. Claro. Hemos hablado muchísimas veces de diversificación económica, es el tema recurrente, ¿no? Seguimos estancados en cierto sentido a la hora de salir del sector, el motor, ¿no? que mueve Canarias, que es el turismo, el sector económico que más genera empleo, que más visitantes atrae, que más récord supera. Estamos hablando de más de 18 millones de turistas el año pasado, y este año pues se espera superar esa cifra. ¿De dónde partimos hacia ese camino a la diversificación? Porque el discurso es recurrente y la declaración de intenciones también. O sea, siempre hay un interés por diversificar, y es verdad que hay intentos de diversificar. Ahora hablaremos de otros sectores que no son el turismo, pero parece que no terminamos de arrancar en ese sentido, ¿no? Esa es la piedra filosofal del desarrollo económico de las islas, ¿no? Nosotros estamos convencidos, ¿no?, que la diversificación económica pasa por el emprendimiento innovador. ¿Por qué el emprendimiento innovador? Porque nos pone en el mercado, es decir, al final, cuidado, porque el turismo hay que protegerlo, o sea, el turismo es nuestro motor económico y es el que nos va a dar de comer hoy y mañana. Eso ha sido así porque, bueno, al final, pues, estamos donde estamos, somos lo que somos, y tenemos una industria sólida, muy competitiva, ¿vale? Y eso habrá que protegerlo. Pero es verdad que, es decir, el turismo depende mucho de factores exógenos que no son controlables en Canarias. Es decir, pues, oye, pasa cualquier cosa, hay una caída en los mercados emisores, digamos, del poder adquisitivo, y pues la gente deja de viajar y nos encontramos con una máquina que está perfectamente engrasada y que, bueno, empieza a perder algún tipo de fuelles que nos va a impactar en la economía local. Entonces hay que buscar, digamos, otros palos, no que sustituyan al turismo, sino que, digamos, sean complementarios, que ayuden. Y estamos convencidos de que el emprendimiento innovador es una de esas vías. ¿Por qué? Porque el emprendimiento innovador, como dije antes, nos pone en el mundo. Es decir, podemos desarrollar soluciones, dar servicios desde Canarias para vender en cualquier parte del mundo, y no estamos tan a la expensa, digamos, de cuestiones que no afectan, digamos, a la economía, digamos, local. Creemos que ahí hay una vía muy interesante. Además, digamos, es un emprendimiento que depende del conocimiento y no tanto de la materia prima, que es otro de los elementos en los que nosotros no tenemos, digamos, ningún valor adicional. O sea, aquí no hay minas, no hay ningún producto que nosotros realmente, ni siquiera el agrícola, o sea, es que no tenemos ni siquiera capacidad para producir para nosotros mismos. Es decir, territorio complejo, ¿no? La insularidad al final ya limita, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, quizás el conocimiento, que es algo que es intrínseco a las personas, bueno, es un factor muy interesante. Tenemos 2 buenas universidades, tenemos muy buenos profesionales, tenemos empresas que son punteras a nivel internacional, es verdad que en el sector turístico, pero también en algún otro, y bueno, son buenos caldos de cultivos para, digamos, generar nueva actividad económica. ¿Qué es lo que hace falta desde nuestro punto de vista? Pues bueno, hace falta al final la gasolina que pone en marcha cualquier tipo de proyecto, que es la financiación. O sea, creemos que ahí es donde está, digamos, nuestro elemento más débil en toda esa cadena, ¿no? O sea, tenemos buenas personas, o sea, mucho conocimiento generado, tenemos un ecosistema moderadamente maduro y amplio, es decir, como digo, con agentes, con universidades, con centros tecnológicos, etcétera, con buenos sectores productivos,
pero al final sin la financiación es muy complicado. Y es una financiación que normalmente, como son proyectos que van a riesgo, pues el sector financiero, digamos, natural o habitual, que son la banca, pues no entiende o no puede acompañar. No se arriesga a invertir en no es su papel, no tiene... no es su papel. Y bueno, hablabas de las universidades, del conocimiento que se genera en Canarias. Tenemos un sector también, el astrofísico, puntero aquí en las islas. ¿Se trabaja poco en colaboración con los centros educativos, con las dos universidades canarias? ¿Habría que apostar más por el talento de aquí? A ver, hay poco match entre digamos, la academia, el sector generador de conocimientos y el sector productivo. Hay poco match, debería haber muchísimo más, pero es verdad que eso es decir, históricamente son dos ámbitos que han vivido en cierta medida de espaldas, ¿no? Y digamos, establecer las relaciones conlleva tiempo, conlleva empezar a hacer cosas de manera gradual. Y hay experiencias que han ido dando buenos resultados, pero haría falta muchísimo más y además necesitamos aceleradores que eso, digamos, lo incrementen. O sea, eso de manera natural, los procesos son procesos muy largos, pues hay que establecer, digamos, determinados proyectos, actuaciones que incentiven a que eso se produzca, ¿no? A que se conozcan, a que el mundo universitario conozca la realidad industrial y empresarial de las islas y viceversa, ¿no? Que los empresarios, que los sectores productivos conozcan lo que se está haciendo dentro de las universidades, porque ya les digo, nos sorprendería a todos saber lo que se están haciendo en las dos universidades canarias, que es espectacular. Y eso generaría quizá ese mensaje, ¿no?, que se repite mucho desde el ámbito político, desde las instituciones, ¿no?, de retener el talento aquí en las islas y que no se marche la gente que realmente tiene éxito en sus carreras, que tiene ideas de emprendimiento innovador y que decide sacarlas de aquí de Canarias porque no ve aquí en el territorio las ocasiones, las oportunidades que puede tener fuera, ¿no? Exacto, aquí solemos pensar que en Canarias hay poco talento o que no hay buenos proyectos. O sea, incluso he llegado a escuchar personas que dicen que en Canarias no se generan proyectos realmente competitivos e innovadores y se sorprenderían. O sea, a nosotros nos llegan, pues no voy a decir todos los días, pero con bastante frecuencia proyectos que son espectaculares, proyectos que podrían competir en cualquier parte del mundo. O sea, aquí se han diseñado desde sondas urinarias que cambian completamente el paradigma del sondaje a nivel mundial, proyectos de construcción de edificios con impresión 3D directamente en obra, proyectos de utilización de energías renovables en comunidades energéticas que son realmente novedosas y que desde el resto de la península pues están observando lo que se están haciendo en estos proyectos en Canarias. Y claro, eso no se conoce, no sale a la luz, no terminamos de visualizarlo y tienen muchas dificultades para salir adelante. Fíjate, además con la necesidad ahora mismo que hay por ejemplo, de creación de vivienda, por eso que decías de los proyectos de edificios de creación 3D, ¿no? Que podría ser un nicho perfectamente a explotar, ¿no? A explorar. Efectivamente, pero claro, alguien tiene que estar dispuesto a explorar, alguien tiene que estar dispuesto, digamos, a arriesgar, como en su día arriesgaron los hoteleros que se fueron al sur de Tenerife, que aquello era pues un erial, donde prácticamente lo único que había allí era pues, sector primario, ¿no? Plataneras y tomate, y alguien decidió que aquello era un sitio fantástico para atraer el turismo, y hoy en día aquello es una máquina de primer nivel en materia turística. Bueno, como lo hizo en su día también el sector audiovisual, ¿no? Que metió un poco la pata, ¿no? Dio el primer paso y ahora está generando riqueza y es otra industria que no está directamente relacionada con el turismo, que sería uno de los puntos donde podríamos apoyarnos en esa diversificación. Ha sido una de las posibilidades de éxito que también tiene Canarias y que no está circunscrita exclusivamente al turismo, ¿no? Sí, sí, y además el sector audiovisual, la verdad que es un caso de éxito digno de primero poner en valor y segundo de estudiar muy bien, ¿no? Porque es verdad que digamos, el sector audiovisual llega a Canarias de la mano de los incentivos fiscales, los incentivos que son muy potentes, o por lo menos su diferencial respecto a la península,
Pero a partir de ahí empiezan a desarrollarse, debajo de lo que inicialmente era simplemente un incentivo fiscal, empieza a desarrollarse una industria, empieza a formarse a personas, empiezan a generarse economías, digamos, de servicios alrededor del sector, y hoy en día pues nadie duda de que es un sector en alza dentro de Canarias. No va a sustituir al turismo, es decir, ni es lo que se pretende, pero bueno, es una alternativa que es muy válida, que genera empleo de calidad, de cierta calidad, que ha diversificado, ha pasado de solamente el sector audiovisual al sector del videojuego, Sí, es decir, en los eSports. Entonces, yo creo que ese es un ámbito, repito, muy interesante, una experiencia de éxito en un tiempo relativamente corto, porque hace 10 años pues, prácticamente no se hacía nada en Canarias en el sector audiovisual, hacían cosas muy puntuales, y hoy en día pues están generando empleo, está generando actividad económica, se siguen aprovechando los incentivos fiscales, como no puede ser de otra manera, mientras existan. Los incentivos fiscales existirán hasta que se decida cambiar la ley y por tanto no estemos en ese modelo, pero cuando eso se produzca habrá una industria, habrá podido generar una industria sólida, competitiva, que haga trabajos no para Canarias y para España, sino que haga trabajos para cualquier parte del mundo. Bueno, esos incentivos fiscales pueden ser un aliciente para esas personas que deciden llevar a cabo un proyecto de emprendimiento innovador, que no conocen a lo mejor el alcance de esos incentivos, porque muchas veces lo escuchamos recurrentemente, la RIC, la Reserva de Inversiones, los incentivos fiscales que ofrece el régimen económico y fiscal de Canarias, pero realmente la gente muestra interés por esos incentivos, los conoce. A ver, los incentivos primero son relativamente poco conocidos. Es verdad que en el ámbito fiscal, o sea, en el ámbito tributario, perfectamente los asesores fiscales lo conocen muy bien. En determinados sectores se conocen bastante bien, pues en el sector náutico pues se conocen los incentivos que se produjeron en su momento para la construcción o para digamos, la reparación naval, lo mismo para los incentivos fiscales en audiovisual. Pero, por ejemplo, en el caso de la investigación, el desarrollo y la innovación, hay unos incentivos también que son igual de potentes y que se conocen menos. ¿Qué ocurre para el emprendimiento? Que el incentivo realmente no es una herramienta, digamos, de apoyo al emprendedor, porque el incentivo, digamos, se genera a partir de inversión que se haga en nueva actividad, en el ámbito, pues en este caso, como digo, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Aquí el apellido tecnológico sí es importante, aquí no vale cualquier innovación, sino solamente aquella innovación que tenga asociada, digamos, tecnología. Entonces, digamos, para un emprendedor aprovecharse los incentivos es complicado en la medida en que primero tiene que hacer la inversión y a partir de ahí, de hacer esa inversión, obtener un beneficio y poder aprovechar. Pero hay mecanismos para que, si no lo puede hacer el emprendedor, sí lo pueda aprovechar un inversor fiscal, ¿vale? A través de lo que se conoce como inversión indirecta, ¿vale? Hay estructuras que los asesores fiscales son especialistas en montarlas, hay incluso consultoras aquí en Canarias que se dedican a hacer esas estructuraciones para aprovechar, digamos, la inversión que se tiene que hacer en materia de I+D+I, que, digamos, estos promotores pues, puedan recibir el dinero por parte de inversores fiscales y puedan aprovecharse, ¿no? Son estructuras que están perfectamente arregladas. Hay otra vía que para nosotros nos parece muchísimo más potente, pero que requiere a lo mejor una pequeña modificación reglamentaria, que tiene que ver con la materialización de la Reserva de Inversiones para Canarias en este tipo de actividades. A nosotros nos parece esencial, o sea, hay una bolsa, digamos, pendiente, o sea, que se dota todos los años, que está rondando los 1.000 millones de euros al año, y que, bueno, si una pequeña parte de esa bolsa pudiese destinarse a proyectos de riesgo en materia de I+D+I, pues esto sería un impulso brutal, porque o sea, esto es un dato que yo creo que nos ayuda a entender de qué dimensión estamos hablando. Si el 5% de la dotación RIC que todos los años se produce se materializara, el 5% se materializara en proyectos de innovación, estamos hablando de 50 millones de euros al año, aproximadamente. ¿Y por qué no se hace? Bueno, porque no es sencillo, es decir, aquí, como digo, requiere un
pequeño cambio en la normativa, en el reglamento de aplicación de la Reserva de Inversiones, pero repito, no es un cambio radical. Aquí hay que ponerse a ello, pues quien tenga que ponerse, sea desde la administración, desde los propios, digamos, desde el gobierno de Canarias, incluso de alguna manera en consonancia con el gobierno a nivel central. Pero en segunda parte hay un segundo elemento que es esencial, que es el cambio, digamos, de filosofía. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad por parte del inversor fiscal. Tiene que estar dispuesto, digamos, a que una parte de esa inversión o esa materialización pues se haga en proyectos de riesgo, ¿vale? Lo normal es que materialicen en proyectos en activos fijos porque son, al final, pues el edificio te queda allí, la infraestructura te queda allí y bueno, si va mal, pues bueno, en algún momento tangible, hay algo tangible. En el intangible, que es de lo que estamos hablando, es muy complicado, sobre todo porque no hay esa filosofía en Canarias. Y eso hay que forzarlo. O sea, los cambios no se producen de manera, digamos, espontánea. Sí, hay que forzarlos, claro. O sea, recordemos cuando salió la ley antitabaco, es decir, nadie dejaba de fumar en los bares porque un día nos levantamos, ¿no? Se lo recomendaran. Al final tuvo que haber una ley que impuso que en los bares no se fumaba. Oye, pues después, 10 años después, 15, 20 años después, pues nos hemos dado cuenta de que ese cambio ha supuesto digamos, una mejora significativa en la salud, ¿no? Bueno, pues esto pasa exactamente lo mismo. Juega también un papel, otro factor que mencionabas antes en la entrevista, que es la inseguridad jurídica, ¿no? Hay muchas dudas a veces, mucho miedo, mucho temor a lo que pueda pasar si uno invierte el poco dinero que haya podido reunir o que haya podido sacar para mantener su negocio o sacarlo adelante, ¿no? Eso es clave, es decir, vamos, cada uno de nosotros, si tuviésemos que colocar nuestros ahorros en algún sitio, buscaríamos aquellos que nos den o la mayor rentabilidad o la mayor seguridad de que no se va a perder. Eso es así. Pero en el caso de la Reserva de Inversiones, creo que hay un elemento, digamos, adicional. O sea, estamos hablando de que la filosofía de la Reserva era, digamos, ahorrar, digamos, en obligaciones que tenía el empresariado para reinvertir en la actividad económica. Entonces, bueno, yo no te voy a decir en qué tienes que invertir, faltaría más, o sea, cada uno debe saber en qué proyectos quiere invertir, debería ser así, pero sí creo que de alguna manera una parte, pues hay que forzar, entre comillas, ¿no? Hay que buscar una alternativa para que digamos, esa dificultad que hay para derivar una pequeña parte de esa inversión a proyectos de cierto riesgo y que puedan generar actividad económica nueva, pues bueno, pues termine siendo derivable. Esto es una opinión muy particular, por supuesto discutible por cualquiera, porque dirá, pues pon tú el dinero en riesgo, ¿no? Bueno, a lo mejor si yo tuviese alguna posibilidad de, digamos, de disminuir mis impuestos y me obligaran a que una parcela muy pequeña de esa cantidad pues se tenga que dirigir a determinado tipo de inversión, igual puede ser eso, como puede ser en salud, en sanidad, o puede ser en vivienda. Es decir, para eso están los gobiernos, las administraciones, ¿no? Para decidir, tomar esas decisiones. Claro, aquí está la pregunta del millón, ¿no? Tú que eres experto, que conoces el tema, que sabes cómo está el mercado, ¿en qué tipo de negocio hay que invertir ahora? ¿Cuáles son, digamos, las apuestas por las que debería Canarias apostar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, dar un impulso a ese negocio? Yo no me atrevería, digamos, a apostar por ningún sector. Yo creo que no es una cuestión de sectores, yo creo que es cuestión de proyectos, de buenos proyectos. De buenas ideas. De buenas ideas. Creo que Canarias ya tiene proyectos que además están, ya tienen la etiqueta de proyectos estratégicos por el propio gobierno de Canarias. Son grandes proyectos muy potentes. Bueno, pues ahí hay un punto de partida para empezar a apostar, ¿no? A partir de ahí yo no me atrevería a decir ningún sector porque igual nos llevamos una sorpresa y el sector primario es un sector potentísimo, pero no lo sé, no soy especialista Es la idea quizá, ¿no? Lo que supone un éxito o un fracaso al final, el resultado, ¿no? No solo la idea, sino la implementación, también las expectativas que pueda tener, digamos, por parte del mercado. Es decir, estos son procesos muy complicados, muy complejos. No hay una varita mágica que diga que este proyecto... Yo he visto muy buenos proyectos morirse en el camino
y he visto proyectos que No tan buenos que parecían quizá han buenos y tenido que al más final han éxito. tenido un éxito y han generado actividad de una manera espectacular, ¿no? Y generando empleo y haciendo cosas fuera de Canarias. Entonces, ¿cuál es la varita mágica? Pues no se sabe. Está claro que no hay recetas No hay. infalibles, no hay recetas mágicas. Pues Roberto Morel, de ACM Consultores de Negocio, yo creo que hemos tenido una charla por lo menos productiva que va a servir a quienes nos estén viendo para, pues bueno, a lo mejor no tomar la iniciativa, pero empezar a plantearse ciertas cosas, o a los que ya la han tomado, a replantear otras cuestiones en su negocio que a lo mejor no habían visto, ¿no? O no se habían planteado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a la Fundación por la invitación. Pues muchísimas gracias como siempre. Saben que nos pueden ver en los canales de YouTube del Ayuntamiento de Arona y también de la Fundación General de la Universidad de Las Lagunas. De La Laguna nos despedimos desde el Centro Empresarial de Arona aquí en Las Galletas. Hasta la próxima entrevista. Gracias.